Abres la llave. Sale agua. La llenas en un vaso, la bebes y no piensas en nada más. Pero ese líquido que acabas de tomar recorrió un camino que la mayoría de las personas nunca ha visto ni imaginado. Un camino que dura horas, a veces días. Y en ese camino ocurren cosas que, si las supieras, verías cada vaso de agua de manera completamente distinta. ¿Qué le pasa al agua antes de llegar a tu casa? La respuesta no es solo la filtran y ya. Es mucho más que eso, y es más inteligente de lo que parece. Hay una serie de procesos invisibles que transforman agua de lago, de río o de pozo en algo seguro para beber. Procesos que llevan décadas siendo perfeccionados y que casi nadie conoce en detalle. Cuando termines de escuchar esto, la próxima vez que abras la llave, vas a pensar en todo lo que pasó antes. Lo primero que hay que entender es de dónde viene el agua que llega a una planta potabilizadora. No viene de un manantial cristalino, limpio por naturaleza. Viene de ríos, de presas, de lagos, de acuíferos subterráneos. Y toda esa agua tiene algo en común. Llega sucia. No sucia de manera visible necesariamente, pero sucia en el sentido técnico. Trae consigo sedimentos, partículas de barro, arena, materia orgánica. Trae microorganismos, bacterias, virus, parásitos. Trae compuestos químicos disueltos, algunos naturales, algunos producto de actividad humana. En México, por ejemplo, una parte importante del agua que se distribuye en zonas urbanas proviene de sistemas de presas y ríos que reciben escorrentías agrícolas, aguas residuales tratadas de manera incompleta y sedimentos del ciclo natural del agua. Eso es lo que entra a la planta, y lo que sale tiene que ser apta para que tú la bebas sin enfermarte. Aquí es donde se vuelve interesante. El primer paso, cuando el agua entra a la planta, se llama coagulación. Y este paso resuelve un problema que no es obvio. Las partículas más pequeñas que contaminan el agua no se hunden solas. Son tan pequeñas que flotan suspendidas en el líquido de manera indefinida. Si dejaras ese agua en un recipiente por horas, seguiría turbia. No puedes filtrarlas directamente porque atraviesan casi cualquier filtro. Entonces los ingenieros encontraron una solución elegante: hacer que esas partículas se junten entre sí. Para eso se añade al agua una sustancia llamada coagulante. El más común es el sulfato de aluminio, aunque existen varios tipos. Este compuesto tiene una propiedad química específica: neutraliza la carga eléctrica de las partículas suspendidas. ¿Por qué importa eso? Porque esas partículas, en condiciones normales, se repelen entre sí como imanes del mismo polo. Al neutralizar su carga, dejan de repelerse y empiezan a unirse. El agua se agita de manera controlada para que las partículas choquen entre sí y formen grupos más grandes. Primero pequeños, luego medianos, luego masas visibles, llamadas flóculos. Este proceso, de partícula invisible a masa visible, se llama floculación. Y ocurre en grandes tanques donde el agua se mueve lentamente durante varios minutos. Ahora piensa en esto. Lo que parecía imposible de separar, ahora se puede ver. Y lo que se puede ver, se puede retirar. El siguiente paso es la sedimentación. Los flóculos que se formaron son más densos que el agua, entonces se hunden. El agua entra a tanques grandes, de movimiento muy lento, y los sólidos caen al fondo. El agua que queda en la parte superior ya es considerablemente más clara. No potable todavía, pero visualmente diferente. Esa diferencia es el resultado de dos pasos que tomaron entre 1 y 3 horas, dependiendo del sistema. Y aquí hay algo que mucha gente no sabe. El lodo que se acumula en el fondo de esos tanques no se tira directamente. Se trata por separado. Se deshidrata. Y en muchos sistemas modernos se convierte en material que puede usarse en construcción o en agricultura controlada. Una planta potabilizadora bien operada no solo produce agua limpia, produce la menor cantidad posible de residuos del proceso. Pero volvamos al agua, porque el trabajo apenas va a la mitad. El agua que salió de la sedimentación todavía tiene partículas muy pequeñas que escaparon. Tiene microorganismos que sobrevivieron. Y tiene compuestos disueltos que no se van con la física, sino con la química. El siguiente paso es la filtración. El agua pasa a través de capas de material granular: arena fina, arena gruesa, grava, carbón activado. Cada capa atrapa un tamaño diferente de partícula. El carbón activado es especialmente importante
y es el que menos gente conoce. El carbón activado no trabaja como un filtro físico normal. Su superficie está llena de poros microscópicos, millones de ellos por centímetro cuadrado. Esos poros tienen una atracción química hacia ciertos compuestos. Los atrapan, los retienen, los neutralizan. El cloro residual de procesos anteriores, los compuestos orgánicos que dan sabor y olor al agua, algunos metales disueltos. Todo eso se queda adherido al carbón. Lo que sale del filtro es agua que ya no huele extraño, que no tiene sabor particular y que está físicamente libre de partículas. Pero todavía no es segura para beber, porque filtrar no es lo mismo que desinfectar, y esto es clave. Muchos creen que el filtrado es el paso final en la purificación del agua, que si el agua se ve clara y no huele, está lista. Pero en realidad, la claridad visual no garantiza la ausencia de microorganismos. Un virus no tiene color, una bacteria no enturbia el agua. Hay patógenos que atraviesan ciertos filtros y que solo se eliminan con un proceso específico, la desinfección. Y aquí el método más común, por décadas, es el cloro. El cloro actúa como un agente que destruye la membrana celular de bacterias y virus. Rompe sus estructuras internas, los elimina. No instantáneamente, sino en un tiempo de contacto calculado. El agua con cloro se mantiene en contacto durante un tiempo suficiente para que la desinfección sea efectiva. Y luego se ajusta la concentración para que llegue a los hogares con la cantidad necesaria para seguir siendo segura en el camino. Porque el agua no llega a tu llave de manera inmediata. Recorre kilómetros de tubería. Y en ese recorrido puede recontaminarse si algo falla. El cloro residual es la última línea de defensa dentro de la red de distribución. Por eso algunas personas notan ese olor característico. No es un defecto, es una señal de que el sistema de protección sigue activo. Y en ese momento, todo tiene sentido. Existen sistemas más modernos que complementan o reemplazan el cloro. Uno de ellos es la ozonización. El ozono es un gas que destruye microorganismos con mayor eficiencia que el cloro en algunos casos. No deja residuo de sabor ni olor, pero tiene una limitación importante: no persiste en el agua. Se descompone rápidamente. Por eso, en sistemas que usan ozono, frecuentemente se añade una pequeña cantidad de cloro al final, solo para mantener la protección durante la distribución. Otro método que está creciendo es la radiación ultravioleta. El agua pasa por una cámara donde lámparas UV emiten luz en una frecuencia específica. Esa frecuencia daña el ADN de los microorganismos, impidiendo que se reproduzcan. No los elimina físicamente, pero los hace inofensivos. Y tampoco deja residuo químico. La limitación es la misma: no protegen la distribución. Los sistemas más avanzados combinan 3 o 4 de estas etapas. No porque una falle, sino porque cada una ataca un tipo diferente de problema. Y el objetivo final es el mismo: que lo que llega a tu vaso sea seguro bajo cualquier condición. Ahora piensa en la escala de todo esto. La Ciudad de México recibe agua de varios sistemas, incluyendo el sistema Cutzamala, que abastece a millones de personas. Esa agua viaja desde presas en el Estado de México, sube cientos de metros de altitud a través de bombeo, recorre decenas de kilómetros de tubería, pasa por plantas potabilizadoras y llega a las redes locales. El proceso que describimos ocurre en paralelo, en múltiples plantas durante todo el día, los 365 días del año, sin parar, con personal técnico monitoreando los niveles de cada etapa, con laboratorios que analizan muestras del agua en diferentes puntos del proceso, con sensores que ajustan en tiempo real la cantidad de coagulante, la dosis de cloro, el tiempo de contacto. Porque el agua que entra a la planta no siempre es igual. Después de una lluvia fuerte, la turbiedad puede triplicarse. En sequía, los compuestos orgánicos se concentran. El sistema tiene que adaptarse constantemente. Cada vaso de agua es el resultado de un ajuste continuo, no de una fórmula fija. La próxima vez que abras la llave, el agua que salga ya habrá sido coagulada, floculada, sedimentada, filtrada y desinfectada. Habrá pasado por carbón activado que absorbió lo que no se podía ver. Habrá tenido un tiempo de contacto calculado con un agente desinfectante y habrá recorrido kilómetros de tubería con un residuo de protección para llegar segura. Todo eso en cuestión de horas. Todo eso invisible. Todo eso antes de que tu vaso esté lleno. Hay una frase que usan los ingenieros de agua. El agua potable es el logro de ingeniería pública más importante en la historia de la humanidad. No el automóvil, no el internet, no el avión.
el agua del grifo. Porque antes de que existieran estas plantas, las enfermedades transmitidas por agua mataban a más personas que las guerras. El cólera, la fiebre tifoidea, la disentería. Todas viajaban en el agua que la gente bebía sin saberlo. Las plantas potabilizadoras modernas llegaron en el siglo XIX y principios del XX, y en pocas décadas cambiaron la esperanza de vida de manera más drástica que cualquier otra tecnología de la época. Detrás de lo más cotidiano, siempre hay una historia que vale la pena conocer. Y hay ingeniería que lleva décadas funcionando en silencio para que tú puedas hacer algo tan simple como abrir la llave y beber. Si quieres seguir descubriendo cómo funciona el mundo que te rodea, hay más vídeos esperándote en el canal. Nos vemos en el siguiente.